Lunes de la quinta semana de Cuaresma. Lectura y Evangelio del lunes 23 de marzo del 2026. Primera lectura del libro del profeta Daniel. Había en Babilonia un hombre llamado Joaquín. Se había casado con una mujer llamada Susana, hija de Elquías, que era muy bella y temía a Dios, pues sus padres eran excelentes y habían educado a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico, tenía un jardín al lado de su casa. Muchos judíos venían a su casa porque era el más respetado de todos. Ese año había elegido como jueces a 2 ancianos del pueblo, de los cuales ha dicho el Señor: la justicia se manifestó en Babilonia por medio de los ancianos de jueces que querían hacerse pasar por jefes de mi pueblo. Esos hombres frecuentaban la casa de Joaquín y todos los que tenían un litigio venían a verles. Cuando el pueblo se retiraba al mediodía, Susana iba al jardín de su marido para pasearse en él. Los 2 ancianos que la veían diariamente entrar y pasearse, comenzaron a desearla. Perdieron por ella la cabeza, dejaron de mirar al cielo y se olvidaron de sus justas sentencias. Mientras estaban al hecho de una ocasión favorable, entró Susana en el jardín como la había hecho siempre, acompañada solamente por 2 sirvientas. Hacía calor y quería bañarse. No había nadie más en el jardín de los 2 ancianos que se habían escondido y que lo observaban. Susana dijo a las muchachas: tráiganme óleo y perfumes y cierren la puerta del jardín para que pueda bañarme. Hicieron lo que Susana les había dicho. Cerraron la puerta del jardín y salieron por la puerta trasera para traerle lo que les había pedido. No sabía ella que los ancianos estaban escondidos allí. Apenas salieron las sirvientas, los ancianos se levantaron y corrieron donde Susana. Le dijeron: las puertas del jardín están ahora cerradas. Nadie nos ve y estamos locos de ganas por ti. Acepta pues, entrégate a nosotros. Si no, atestiguaremos en tu contra, diremos que estaba contigo un joven y que por eso despachaste a las muchachas. Susana suspiró y dijo: la angustia me cerca por todas partes. Preferiría la muerte antes de hacer tal cosa, y de no hacerla no me escaparé de las manos de ustedes. Pero es mejor para mí caer inocentemente en las manos de ustedes que pecar en presencia del Señor. Entonces Susana lanzó un fuerte grito
Pero los dos ancianos gritaron también en contra de ella, y uno de ellos corrió a abrir la puerta del jardín. Al oír los gritos del jardín, los sirvientes de la casa llegaron corriendo por la puerta detrás para ver lo que estaba pasando. Los ancianos se pusieron a dar explicaciones y los sirvientes quedaron muy confundidos, porque nunca había oído decirse semejante cosa con respecto a Susana. El día siguiente, cuando se reunió el pueblo en casa de Joaquín, marido de Susana, llegaron los dos ancianos con el corazón completo de intenciones criminales contra Susana. Estaban decididos a condenarla a muerte. Delante de todo el pueblo, dijeron: vayan a buscar a Susana, hija de Elquías, la mujer de Joaquín. Fueron a buscarla inmediatamente. Llegó junto con sus padres, sus hijos y su familia. Susana tenía una cara muy linda, era muy hermosa. Como venía con el velo puesto, esos miserables ordenaron que se quitara el velo para saciarse una vez más con su belleza. Todos sus parientes lloraban, como también todos los que la veían. Entonces los dos viejos se levantaron en medio de la asamblea y pusieron sus manos en la cabeza de ella. Susana lloraba, volviendo su rostro al cielo. Ponía su confianza en Dios. Los viejos pidieron la palabra mientras nosotros pensábamos por el jardín. Esta mujer entró con dos sirvientas, cerró la puerta del jardín y dijo a las muchachas que se fueran. Entonces un joven que estaba escondido se acercó a ella y pecó con ella. Nosotros estábamos en un extremo del jardín y cuando vimos ese escándalo, corrimos donde ellos y los vimos acostados juntos, pero no pudimos agarrar al joven porque tenía más fuerza que nosotros. Después que abrió las puertas, salió huyendo. Pero a esta la detuvimos y le preguntamos quién era ese joven, pero no quiso decirnos. Somos testigos de todo eso. Como eran ancianos y jueces del pueblo, la asamblea creyó en sus palabras y la condenaron a muerte. Entonces Susana gritó con fuerza: Dios eterno, tú que conoces los secretos y que conoces todo antes de que suceda, tú sabes que han levantado contra mí falso testimonio y que ahora muero inocente de todo lo que esos miserables han imaginado contra mí. El Señor oyó la voz de Susana mientras la llevaban al lugar de la ejecución. Dios despertó el Espíritu Santo en un joven llamado Daniel, quien gritó fuerte: soy inocente de la sangre de esa mujer. Todo el mundo se volvió hacia él y le dijeron: ¿qué es lo que nos dices? Y él, parándose en medio de todos, les dijo: ¿por qué son tan estúpidos?
hijos de Israel, ustedes han condenado a una hija de Israel sin haberla juzgado y sin conocer la verdad. Vuelvan al tribunal porque han presentado un falso testimonio en su contra. Todos se apresuraron en volver al juzgado y los ancianos dijeron a Daniel: ven, siéntate con nosotros y dinos lo que piensas, porque Dios te ha dado la sabiduría de los ancianos. Daniel les dijo: separen a los dos y yo los voy a juzgar. Cuando estuvieron separados el uno del otro, Daniel llamó al primero y le dijo: has envejecido en el mal y ahora los pecados de tu vida parecen sobre ti. Tú dictabas injustas sentencias, condenabas a los inocentes y dejabas libres a los culpables, siendo que el Señor dijo: no condenarás a muerte al inocente ni al justo. Pues bien, ya que tú la viste, dinos bajo qué árbol los viste acostados juntos. Respondió: bajo una acacia. Daniel dijo: tú mientas, tus mentiras recaen sobre tu propia cabeza, y ya ha ordenado Dios a su ángel que te parta por en medio. Los separó y los despachó y ordenó que pasara el segundo, y le dijo: raza de Canaán en vez de Judá, la belleza te hizo perder la cabeza y el deseo pervertido tu corazón. Así es como se portaban ustedes con las hijas de Israel, y ellas por temor se entregaban a ustedes. Pero una hija de Judá no soportó la miserable conducta de ustedes. Pues bien, dime bajo qué árbol los sorprendiste acostándose juntos. Respondió: bajo una encina. Daniel dijo también: tu mentira caerá sobre tu cabeza. Allí está el ángel del Señor esperándote con la espada en la mano para cortarte por en medio y hacerte perecer. Entonces toda la asamblea gritó a una sola voz: bendigan al Señor, porque salva a los que esperan en él. Después se volvieron donde los dos ancianos a los que Daniel había convencido de falso testimonio. Con sus propias palabras les aplicaron el mismo castigo que en su maldad habían planeado contra su prójimo. Se aplicó la ley de Moisés, fueron condenados a muerte, y ese día se salvó la sangre inocente. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. El Salmo 22 contestaremos: nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Todos: nada temo, Señor,
porque tú estás conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos Él me hace reposar. Todos el Señor es mi pastor y nada me falta. A las aguas del descanso me conduce y reconforta mi alma. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Por el camino del bueno me dirige, por amor de su nombre. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Aunque pase por quebradas oscuras, no temo ningún mal, porque tú estás conmigo, con tu vara y tu bastón, y al verlas voy sin miedo. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. La mesa has preparado para mí, frente a mis adversarios. Con aceites perfumas mi cabeza y rellenas mi copa. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Irán conmigo la dicha y tu favor mientras dure mi vida. Mi mansión será la casa del Señor por largos días. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, del 1 al 11. Jesús, por su parte, se fue al monte de los Olivos. Al amanecer estaba ya nuevamente en el templo. Toda la gente acudía a él y él se sentaba para enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos le trajeron una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Colocaron en medio y le dijeron: Maestro, esta mujer es una adúltera y ha sido sorprendida en el acto. En un caso como este, la ley de Moisés ordena matar a pedradas a la mujer. ¿Tú qué dices? Le hacían esta pregunta para ponerlo en dificultades y tener algo de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como ellos insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le arroje la primera piedra. Se inclinó de nuevo y siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta que se quedó Jesús solo con la mujer que seguía de pie ante él. Entonces se enderezó y le dijo: Mujer, ¿dónde están? Ninguno te ha condenado. Ella contestó: Ninguno, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Todos gloria y honor a ti, Señor Jesús. Muy bien, queridos hermanos, en este precioso día que Dios nos ha permitido, vamos a reflexionar un poco lo que nos habla la primera lectura
y nos habla del Santo Evangelio. Hoy Dios nos pone la gran historia de una mujer de fe, de una mujer valiente que no se dejó convencer en la primera lectura del profeta Daniel. Y en el Santo Evangelio también nos pone y nos habla de otra mujer de fe, lo mismo. Entonces coinciden lo que es la primera lectura y el Santo Evangelio nos habla de esas dos mujeres guerreras que se defendieron porque tenían esa confianza en Dios. Vemos en la primera lectura cómo nos habla nuestro Dios. Nos pone este gran ejemplo de esta mujer guerrera que cómo le habían levantado una calumnia injustamente. Dice que estos dos ancianos de la ley habían perdido la cabeza por la belleza de esta mujer y querían acostarse con ella. Entonces tramaron una trampa y que lo estaban acusando de que ella estaba con un joven, dice, pero la idea de ellos era de que esta mujer caera en las manos de ellos. Pero ella, creyendo en Dios, fue valiente y dijo que no. Esto es una gran enseñanza para el día de hoy. En el tiempo que estamos viviendo, vemos cómo en aquel tiempo las calumnias que se daban y el tiempo que vivimos hoy no ha cambiado nada, es lo mismo. Las calumnias siempre están a la orden del día. A veces levantamos falsas calumnias a las mismas seres humanos en esta tierra. Nos calumniamos de unos a otros. Y el cual, mire cómo les pasó a estos dos ancianos por andar de mentirosos, por levantar falsas calumnias. El profeta Daniel fue al final quien los juzgó y les dijo que ya estaba listo el ángel, que los iba a partir en dos pedazos por mentirosos. ¿Qué nos quiere decir con esto nosotros? Que hoy en día nosotros tenemos que decir sí cuando es sí y no cuando es no. No tenemos que andar con mentiras y levantando falsos calumnias al prójimo. Nosotros no tenemos que ser injustos, porque eso de levantar una falsa calumnia al prójimo, eso es no tener a Dios en el corazón. Eso es tener odio en el corazón. Cuando nosotros le levantamos un falso testimonio a otro hermano, es porque estamos lejos de Dios. Pero mire cómo dice esta lectura, cómo nos dice Dios, que si nosotros andamos levantando falsas calumnias, también nos va a tocar lo que les pasó a estos ancianos, que ellos fueron condenados a muerte. Y entonces, ¿por qué? Porque la misma Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, nosotros, queridos hermanos, nada nos cuesta portarnos bien, hacer bien las cosas y no andar levantando falsos testimonios al prójimo. Hagamos las cosas bien, que Dios a eso nos llama. No tenemos que andar haciendo las cosas mal, porque si hacemos las cosas mal, entonces nos va a ir mal también a nosotros. Porque dice pues que, como dice siempre aquí en las Sagradas Escrituras, que de la forma que nosotros midamos, con la misma medida nos medirán y un poquito más. ¿Qué quiere decir esto? Que si lo que hagamos nosotros con el prójimo, lo mismo nos lo van a aplicar a nosotros. Entonces, queridos hermanos, Dios nos llama a la paz, a la unidad, que vivamos en paz, que nos queramos como hermanos en Cristo.
Entonces, estamos llamados nosotros a hacer las cosas bien, no hacer y planear cosas malas para otras personas. Y en el Santo Evangelio también nos pone el otro ejemplo de la mujer que fue sorprendida en adulterio. Vemos cómo esta gente dice que los escribas y los fariseos llevaron ante Jesús una mujer que supuestamente ellos la habían encontrado en el acto, y que era adulterio, y que la ley de Moisés ordenaba matarla a pedradas a la mujer. Y entonces, para poner a prueba a nuestro Dios, dice que llegaron y le preguntaron: ¿tú qué dices? Y le hacían estas preguntas a nuestro Dios, dice, para tener de qué acusarlo a él. Pero como Dios, leyendo sus pensamientos de estos viejos, que eran los que siempre andaban en ese tiempo acusando a nuestro Dios de todo lo que hacía, que eran los escribas y los fariseos, entonces llevaron ante Dios a esta mujer. Pero como Jesús ya conocía los pensamientos de ellos, vino él, dice, y se inclinó hacia la tierra y se puso a escribir. Muchos preguntan y a veces dicen que qué era lo que escribía nuestro Dios en la tierra. Entonces muchos, los que son ya preparados y que estudian todo lo que es la Biblia bien, dicen que nuestro Dios lo que estaba haciendo era escribiendo los pecados de todos los viejos sinvergüenzas que estaban allí, todos los que ellos, galán, que acusaban a la mujer, pero no se miraban los pecados de ellos. Entonces nuestro Dios lo que hizo fue ponerse a escribir los pecados que ellos tenían. Y entonces dice que como le seguían haciendo preguntas, entonces dice que nuestro Dios se levantó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecados, que le arroje la primera piedra. Y dice que se volvió de vuelta a inclinar, a seguir escribiendo en el suelo. Entonces estos viejos, cuando escucharon que nuestro Dios les dijo estas palabras, dice que uno por uno se fueron retirando, empezando por los más viejos. Se retiraron de allí y dejaron solo a Jesús con la mujer. Y enseguida nuestro Dios se puso de pie y le dijo: ¿dónde están los que te acusan? Entonces ella le dijo: ninguno, Señor. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? ¿Qué es la enseñanza que Dios nos da? Que a veces nosotros somos buenos para criticar, a veces nosotros somos buenos para calumniar al hermano, pero no nos miramos nosotros cómo somos nosotros. A veces nosotros decimos: no, pues es que hace eso y esto, pero no nos miramos nosotros, de a dónde venimos nosotros y cómo nos comportamos en la vida. Entonces nosotros no tenemos que andar calumniando a otra gente, porque nuestro Dios, Él es el único que nos puede juzgar a nosotros. Porque estos escribas y fariseos, ellos, según ellos, Jesús lo venían a poner a prueba con la mujer. Como nuestro Señor Jesucristo vino al mundo para salvarnos, no para condenar. Entonces nuestro Dios le dijo: vete, le dijo, y en adelante no vuelvas a pecar. ¿Por qué? Porque le dijo: ¿dónde están los que te acusan? Y como no había nadie, entonces le dijo: pues tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar más. Entonces, nuestro Dios a este mundo no vino a condenarnos, sino que Él vino a salvarnos. Por eso Él vino y entregó su vida por los pecados de cada uno de nosotros. Pero nosotros
hoy, ¿qué tenemos que hacer? Como siempre les he dicho en otras reflexiones, nuestro Dios no se va a volver a bajar a crucificarse por los pecados de nosotros. Él ya vino, ya lo hizo. A hoy queda de nosotros, que nosotros tenemos que creer en Dios y tenemos que convertirnos, ya dejar las cosas del mundo que a veces nos apartan de nuestro Dios y buscar a Dios de todo corazón, porque como decía el Santo Evangelio de ayer domingo, que el que muere y si creyó en Cristo, no es que ya muere de un solo, sino que Él va a resucitar. Entonces, y hoy nuestro Dios nos habla de que nos tenemos que portar bien, tenemos que hacer las cosas bien, no tenemos que andar levantando falsos testimonios al hermano, no tenemos que andar calumniando, porque si nosotros andamos haciendo esto, también nos va a tocar lo mismo y vamos a pagar, y en eso pues nuestro Dios nos va a juzgar, porque Dios, como le digo, Dios es amor, Dios es misericordia, pero también Dios es un juez justo y Él nos va a salvar y nos va a juzgar a nosotros conforme a lo que nosotros hayamos hecho en esta tierra, porque el día que moramos vamos a ser juzgados. No es que ya de un solo vamos a ir al cielo, que galán fuera que ya vamos a morir y ya vamos de un solo para el cielo. No, vamos a ser juzgados por nuestro Dios, y allá nuestro Dios nos va a esperar y nos va a enseñar todo lo bueno que nosotros hayamos hecho en esta tierra. Entonces, allí se va a ver la balanza de las cosas buenas y las cosas malas que hemos hecho. Entonces, a ver la balanza para dónde se inclina, si se inclina para lo bueno o se inclina para lo malo. Y si se inclina para lo malo, ya sabemos dónde nos va a tocar. Entonces, nosotros tenemos que inclinarnos en esta tierra por hacer las cosas buenas. No es fácil, porque como somos humanos y con una mínima cosa ya andamos que explotamos, pero tenemos que tener paciencia, pedirle a Dios siempre la paciencia para hacer las cosas bien y no caer en estos errores. Vemos cómo nos pone las parábolas de la gente de antes, de los escribas y los fariseos, que eran estos viejos que así les gustaba acusar a la gente injustamente. Y recordemos que en el tiempo que estamos viviendo, siempre aquí están los escribas y los fariseos, nada más que hoy ya no se visten de como se vestían los viejos de antes, hoy ya se visten diferente, pero siempre hay muchos escribas y fariseos que nos encanta andar calumniando, y esto hoy Dios nos habla y tenemos que nosotros hacer caso al llamado de Dios, portarnos bien, que nada cuesta. Sabemos que como seres humanos cometemos errores a diario y tal vez lo podemos sentir como algo difícil portarnos bien, pero nada cuesta, porque dice siempre aquí en la palabra de Dios que el que se humilla será enaltecido. Entonces, si nosotros nos humillamos ante la presencia de Dios, Él nos va a enaltecer. Entonces tenemos que hacer las cosas bien, tenemos que seguir adelante y no desmayar. Así que, queridos hermanos, por eso nosotros hacemos el esfuerzo de transmitir lo que es las lecturas y el Santo Evangelio de día a día, para que así un alma se va a salvar. Aquellos que crean en nuestro Dios y que hagan las cosas bien en esta tierra, pues el día que toque morir recibiremos una salvación. Así que el llamado de hoy, queridos hermanos, es que nosotros tenemos que hacer las cosas bien, y que esta palabra bendita que hoy escuchamos, que caiga en buena tierra para que esta semilla germine y dé frutos, que la pongamos en práctica, que no sean palabras que se las lleve el viento y que por un oído nos entra y por otro nos sale, sino que pongamos las cosas, escucharlas y tratar de ponerlas en práctica. Muchas gracias por siempre escuchar nuestros evangelio, y nos vamos a saludar a nuestra Madrecita Santísima siempre, porque es la que intercede por cada uno de nosotros, y decimos:
Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Dios Todopoderoso nos acompañe y nos bendiga hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.